nombre es Antonia Garcés, soy la directora de la región metropolitana de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Yo me llamo Pablo Alvarado y trabajo como codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras basada en los Estados Unidos. A mí la pregunta que se me venía a la mente y que la he tenido como guardada quizás desde que te conocí ayer, es sobre cuáles fueron como las motivaciones así quizás más desde el corazón que te llevaron a armar la red de jornaleros. Bueno, yo soy trabajador migrante también. He hecho todos los trabajos que cualquier trabajador migrante hace en los Estados Unidos, de jardinero, pintor, trabajador de construcción, en fábricas. He hecho todos esos trabajos y he sido también me han quedado de ver mi salario, ¿verdad? También he sido discriminado por ser quien soy. No soy un inmigrante blanco. Los inmigrantes blancos tienen otro tipo de trato. Entonces, es decir, esa motivación, ¿verdad? Y el deseo de que pues, la gente humilde sea respetada. Los trabajadores, que cuando les suceda algo, algún tipo de abuso, de injusticia, tengan un lugar donde ir. Y ese lugar donde ir es lo que hemos construido en los Estados Unidos. Hemos establecido alrededor de 70 centros de trabajadores, donde el trabajador tiene ese espacio para organizarse y pelear desde sus propios intereses. Entonces, pues, eso. Nosotros en Chile esa idea como de tener un lugar donde ir, creo que es algo que todavía nos falta, en el sentido de que tenemos lugares donde ir, pero son más institucionales, si se quiere. Estoy pensando como una diferencia de cosas. Pues yo pienso que mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir cayendo en asistencialismos, en caridad, y una teoría de cambio que no ponga al sujeto que sufre en el centro es una teoría de cambio que va a fallar, ¿verdad? Pero cuando el sujeto, la persona que sufre las inclemencias de las políticas injustas que estamos tratando políticas y prácticas injustas que estamos tratando de resolver, va a ser siempre un cambio superficial. Pero cuando la gente impactada entiende las raíces de sus circunstancias de vulnerabilidad, pero también entiende su capacidad de cambio, de su poder, en esa medida es como yo pienso que los cambios se van a dar. Y las instituciones, los centros de trabajadores deben de estar al servicio de la construcción de ese poder, ¿verdad? Uno de los problemas grandes que tiene la comunidad migrante, tanto que está establecida en los lugares donde se fueron, pero también la gente que ve en tránsito, es el miedo. Cuando la gente tiene miedo, no se puede defender. Si la gente tiene miedo o odio en su corazón, no se puede defender. Pero si usted remueve ese miedo y muestra de que el trabajador se descubre pues, por sí mismo que tiene poder y que tiene dignidad, entonces ese es el requisito para que comience a actuar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le hacen ustedes para remover la pobreza en Chile? Nosotros creemos que las personas y las comunidades, sobre todo, porque tratamos siempre de romper un poco esa lógica quizás tan individual de la persona, como que es la que tiene que resolver sus problemas como si estuviese sola y no fuese parte de una comunidad, de un sujeto más colectivo. Creemos que tiene capacidades y recursos. Siempre decimos lo mismo en el sentido de que no hay solo carencias. Yo creo que cuando la gente se acerca a hablar temáticas de pobreza, en el mundo en general, cree que es algo que falta, es algo que no hay, ¿cierto? Y nosotros partimos de la base de que siempre hay algo. Siempre hay un recurso en el sentido de una historia que lo antecede, un antepasado. Siempre hay recursos naturales, siempre hay naturaleza, hay tierra, hay oficios, ¿cierto? Que vienen de
de siempre, que fueron pasados de generación en generación, y que tenemos que la manera de superar en ese sentido la pobreza pasa por ir a movilizar, a activar eso que está ahí, ¿cierto? Y además tiene que ver, yo creo, con una situación que se está dando en Chile hace un largo tiempo, que es que la pobreza por ingresos, o sea, la pobreza del tener, está más superada, entre comillas. Todavía hay un porcentaje, pero va mejor, si se quiere. Pero todo el resto de la pobreza del ser, la pobreza del hacer, la pobreza más subjetiva, si se quiere, la que nosotros llamamos como multidimensional, relacionada a temas de educación, salud, vivienda, falta mucho. Y en el caso de la población migrante en mi país, a mí me hace mucho sentido esa mirada, ¿cierto? Creo que hoy día estamos frente a situaciones de pobreza que tienen que ver con el hacinamiento, tienen que ver con la salud, tienen que ver con que tengan derecho a estudiar en una escuela gratuita, al igual que alguien que lleva más tiempo viviendo en Chile. Son todavía como desafíos que nos quedan por enfrentar. Sí, por ahí lo veo. A mí me surgía también la pregunta de pasarte a ti, de este paso a paso. Creo que ayer lo dijiste muy bien, de que uno no puede empezar corriendo, hay que gatear antes, ¿cierto? Sí. Y hablaste muy bien, quizás, no tiene por qué ser una receta. Yo creo que los manuales realmente no existen como para la temática migratoria. Creo que cada contexto tiene su particularidad propia, pero creo que sí hay algunas nociones que podemos todos seguir. Y ayer Pues yo creo que muchas veces las respuestas a los dilemas que enfrentamos son más sencillos de lo que parecen, ¿verdad? Porque en última instancia lo que queremos para una población migrante que se ha ido a establecer en otra ciudad, en otro país, es de que esa persona pueda participar plenamente en la vida cívica de esas ciudades, de esas localidades, con derechos plenos, pero también con responsabilidades plenas. Pero para lograr eso, obviamente, hay resistencia de grupos y de fuerzas sociales en esas localidades. Para lograr eso hay que construir poder. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos el poder de personas que para muchos en esas localidades son personas ajenas, son externas, ¿verdad? Entonces, son preguntas muy claras que tenemos que responder, ¿verdad? Entonces, comienza con un paso muy sencillo. Es removiendo el miedo para que la gente pueda participar, reconstruyendo su dignidad, ¿verdad? Buscar esos procesos, luego buscar los espacios de participación para que pueda ejercer el poder que descubre. Entonces, hay muchos ejemplos de eso por todos lados. No es algo nuevo, es algo que ya lo conocemos en todos los países. Sí, es real. En Chile nosotros ese tema de la participación política de la población migrante, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en escuelas, donde llegó una muy alta cantidad de estudiantes extranjeros a algunas escuelas en algunas comunas de Chile, y nos fuimos dando cuenta que en los centros de estudiantes muchos migrantes se transformaron en los líderes y no solo de su historia, sino que de su curso, o sea, al final de la sociedad, ¿cierto? Que me hace mucho sentido con lo que acabas de decir. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ha sido un gusto realmente conocerte. Creo que tenemos mucho que intercambiar todavía. Esto es el inicio esperemos que sea una amistad. Tenemos que remover la pobreza en Chile. Vamos a removerla. Y en todos lados. Le entramos. Le entramos.